La gran pregunta, ¿por qué han regresado los apagones? Si con Punta Catalina ya se tenía pues una situación en la cual con los 752 megavatios que suplían esas dos unidades de 376 megavatios brutos, no había apagones en el año 2020. Si usted encontraba apagones era porque había circuitos específicos que estaban siendo renovados, que había una situación en la cual se estaba poniendo en marcha algún tipo de operación o trabajo, mantenimiento, etcétera, que implicaba entonces el corte de la electricidad. Pero el país tenía en ese momento, el año 2020, una oferta mayor que la demanda. Pues bien, ¿qué ha sucedido? Pues algo típico. Usted tiene que la demanda sigue creciendo por el hecho de que la economía se expande. Si la economía se expande en promedio 5% anual, usted tiene que la demanda de electricidad se va a estar incrementando, en algunos momentos por encima ligeramente de ese 5%, en otras ocasiones por debajo del 5%, pero hay cierta proporcionalidad. Es decir, que hay un aumento de la demanda de electricidad cuando la economía se expande. ¿Por qué? Porque cuando se expande la economía, lo que estamos hablando es que aumenta el consumo. Si aumenta el consumo, eso significa que tenemos que utilizar más bienes y servicios, pero para utilizar esos más bienes y servicios significa que hay que producir esos bienes y servicios y eso implica un aumento de la demanda de electricidad. Así también el sector productivo, cuando quiere, por ejemplo, exportar más, necesita más electricidad. Cuando llegan los turistas, necesita más electricidad. De tal manera que hay un aumento de la demanda y eso se preveía. De hecho, yo escribí 3 artículos en el año 2021. Escribí 3 artículos en el año 2021 que pues coloco y se lo voy a ir mostrando a ustedes. Uno de ellos es el reto de la generación de Abinader. Fíjense acá, eso fue el 2 de agosto del año 2021, el reto de generación eléctrica de Abinader. ¿Qué yo decía en ese artículo? Yo decía, mire, cada año se expande la demanda en un nivel tal que tú necesitas un incremento de la potencia. La potencia es la capacidad de generación de electricidad, energía base. Energía base es la energía que tú puedes programar su despacho. Por ejemplo, energía renovable como la solar o la de viento, la eólica, no es energía base. ¿Por qué no es energía base? Porque tú no sabes si habrá viento o no habrá viento, y por lo tanto no puedes estar seguro de que puedes despachar esa electricidad. Y con relación al sol, tú me dices, bueno, yo estoy seguro de que habrá sol por lo menos 10 horas, 12 horas al día. Yo le digo, mira, no necesariamente, porque si está muy nublado, se reduce también la producción de energía eléctrica basada en sol. En consecuencia, tú tampoco puedes despachar. Es más fácil que la eólica, pero no es que tú lo puedes despachar como si fuera y programar su despacho como si fuera una térmica, como si fuera una basada en gas natural, una basada en carbón o una atómica, como es el caso de Francia, que más del 70% de la electricidad es energía nuclear. Pues bien, en este caso, la República Dominicana con Punta Catalina, pues tenía resuelto el problema de energía base. Pero cada año se incrementaba la demanda en 150. Punta Catalina no estaba aumentando. Punta Catalina son 752. Si aumentaba cada año 150, en el año 2021 150, en el año 2022 150, en el año 2024 150, eso significa que tú ibas a necesitar hacia el año 2024 450 megavatios de energía base. Oigan bien, 450 megavatios de energía base. Y eso es lo que yo le digo acá, el reto de generación eléctrica de Abinader. Le digo, miren, en el año 2024 ustedes van a necesitar 450 megavatios de energía base. Punta Catalina ya no se lo puede suplir porque la Punta Catalina suple hasta 752 y en ese momento, en el año 2020, suplió lo que era la necesidad de demanda en ese momento, pero ya no podía seguir creciendo Punta Catalina. Recuerden que aquí se politizó mucho, se dijo que no se quería más. Yo hubiese construido otra Punta Catalina, pero se decidió no. Vámonos a construir otro tipo de planta. Yo digo, perfecto. Y le dije, mira, tienes que construir una planta que en el año 2024 usted tenga la seguridad
de que pueda comenzar a operar. Entonces, en ese sentido, yo escribí este artículo, ahora se lo enseño, miren, la ruta óptima de expansión de la generación del CENI, del Sistema Eléctrico Nacional Interconectado, 5 de agosto del año 2021. Yo escribí ese artículo, la ruta óptima de expansión de esa generación eléctrica. Y ahí que yo dije, miren, hay diferentes formas. ¿Cómo tú calculas lo que es una ruta óptima? Para eso usted necesita conocer lo que es la teoría de programación dinámica de Richard Bellman. Richard Bellman lo desarrolló en los años 50, ese mecanismo de usted optimizar a lo largo del tiempo con el concepto de programación dinámica. También lo puede hacer en tiempo continuo con la teoría de control de Pontryagin, que es un ruso. Bellman era el norteamericano y también en los años 50 lo desarrollaron. Es la matemática que se utiliza, por ejemplo, para usted programar la trayectoria de un misil, pero dirigido, donde usted sepa dónde va a quedar, por ejemplo, a 1 metro. Usted hace esa programación. ¿Usted cómo lo calcula? Usted dice, mire, la ruta óptima, que fue lo que yo dije aquí, yo dije, mire, ¿cuál es la ruta óptima? Hay diferentes caminos para llegar a satisfacer lo que eran esos 450 megavatios que yo dije que era necesario. 450 megavatios, yo dije que era necesario que se estuviesen listos para el año 2024. Pero ¿qué sucedió? Oigan bien, yo defino cuál es la ruta óptima. Yo voy al 2024 y digo, ¿cuál es de todas las plantas que se pueden construir una que en el año 2024 pueda estar operando? Eso significa que tiene que comenzar a operar en el año 2021, a fabricarse en el año 2021 para que opere en el año 2024. ¿Cuál estaría disponible para el año 2024 comenzando en el año 2021? Teníamos dos opciones. Uno, lo que el gobierno quería, que era el proyecto de Manzanillo, que era un proyecto que ya se había diseñado por la CDE previa, es decir, la CDE que estuvo del 12 al 20. Esa CDE que construyó Punta Catalina también dejó previsto la construcción de Manzanillo. Pero Manzanillo no iba a estar lista porque eran 2 unidades de 400 megavatios más una terminal, más una tercera que luego se añadió también de 400 megavatios. Es decir, eran 1.200 megavatios y en una zona donde no había nada. Una zona que es lo que se llama brownfield. Brownfield significa, miren, aquí no hay nada, aquí tenemos que comenzar desde cero. Ya yo venía de haber sido responsable de la construcción de la central termoeléctrica Punta Catalina. Yo sé que ese monstruo que es Punta Catalina, que no fue fácil de construir porque el carbón es muchísimo más sofisticado que una planta a gas natural. Oigan bien, construir una planta a carbón como Punta Catalina es mucho más complicado, toma más tiempo y es más costosa. No se puede comparar. El costo de capital de Punta Catalina como planta a carbón, usted lo tiene que comparar con otras plantas a carbón. No lo puede comparar con una de gas. Yo he visto a algunas personas comparando, yo le he escrito, yo le digo, mira, no te pongas a comparar, porque en realidad son 2 tecnologías distintas. Punta Catalina es a carbón, gas natural es muchísimo más barato. Punta Catalina, que es carbón, cuando usted va a los Estados Unidos y calcula cuánto cuesta 1 megavatio instalado de carbón, significa $3 millones. Gas natural significa entre 900,000 y $1 millón. Pues bien, es mucho más fácil construir gas natural que 400 megavatios a carbón. En consecuencia, ahí en la ruta óptima, yo dije, ¿saben qué? Lo ideal es que sea a gas natural, primer elemento. Ahora, tenemos gas natural Manzanillo versus, yo digo, ¿cuál es la otra zona donde ya no es un brownfield, que toma más tiempo, porque no hay nada hecho? No hay línea de transmisión, no hay evaluación del terreno, no hay estudio medioambiental, no hay financiamiento, no hay acceso al gas, no hay terminal, no hay nada, absolutamente nada. Yo dije, miren, lo ideal es construir una planta de gas natural, 450 megavatios, a partir del año 2021, pero en la zona sudeste del país. Es decir, era una zona que estuviese comprendida entre el Distrito Nacional y San Pedro de Macorís. ¿Por qué esa zona? Porque había un acceso al gasoducto. En primer lugar, 85 kilómetros de gasoducto. Pero no solamente eso. En esa zona también usted tenía ahí, por ejemplo, en Ais Andrés, la terminal de gas. Tenía el acceso al gas. De tal manera que tenía almacenamiento, tenía una terminal, tenía el gasoducto. Era muchísimo más fácil.
tenía las redes de transmisión, de tal manera que se podía perfectamente instalar a partir del 21 una planta que estuviese lista en el año 2024. Yo dije, la ruta óptima es instalar en la zona de Andrés Boca Chica una planta de 450 megavatios a gas natural. Lamentablemente, las autoridades de ese momento no nos hicieron caso. La responsabilidad de que haya apagones es porque no nos hicieron caso. Y más aún, yo escribí otro artículo y se lo voy a enseñar. Mírenlo acá. Miren este otro artículo. Los escollos de la central eléctrica de Manzanillo. Miren la fecha. 14 de agosto del año 2021. 14 de agosto del año 2021. Los escollos de la central eléctrica de Manzanillo. Aquí yo dije ahí, miren, en la anterior yo dije cuál es la ruta óptima para instalar 450 megavatios en el país y tener seguridad de que íbamos a tener esa electricidad base en el año 2024. Y yo dije, si no tenemos esa electricidad base en el año 2025, tenemos apagones y apagones duros, terribles. Yo lo dije en esos dos artículos que le acabo de enseñar. En este tercer artículo, yo le digo, óigame bien, háganme caso. Manzanillo no va a estar disponible en el año 2024 ni 2025. Manzanillo va a estar disponible a partir del año 2026, siempre y cuando no haya imprevistos, siempre y cuando no haya problemas, lo cual dije, eso es poco probable. Yo lo dije, está escrito en ese artículo, lo dije claramente, que no iba a ser posible tener electricidad en Manzanillo en el año 2024, ni en el año 2025, sino en el año 2026. Y efectivamente, oigan bien, hace unos días el presidente Luis Abinader fue a la zona de Manzanillo a ver de las tres, la única que ha adelantado, que es Energía 2000. ¿Para cuándo va a estar produciendo electricidad Energía 2000? Va a estar produciendo electricidad en el primer semestre del año 2026. Y no va a ser muy competitiva. ¿Saben por qué? Porque no tiene la terminal de gas, no tiene un tanque de almacenamiento del gas que le permita recibir desde un barco y a partir de ahí ese gas colocárselo a la planta de generación de electricidad. Van a tener que contratar un barco que, por cierto, un barco de una empresa que tiene serios problemas en Puerto Rico y que prácticamente está quebrada. De tal manera que ellos van a tener que buscar ahora, muy probablemente, una empresa que sustituya a esa que ya tenían un contrato de abastecimiento de el barco que va a servir de almacenaje, de almacenamiento para ellos poder recibir el gas natural que se va a utilizar para producir electricidad en esa planta en la zona de Manzanillo. De las tres, una sola. La terminal paralizada, las otras dos paralizadas, solamente Energía 2000, 400 y 450. ¿Y es para cuándo? La va a estar produciendo electricidad en el primer semestre del año 2026, tal como yo pronostiqué en estos tres artículos. Si quieren leer ya de una forma más detallada esto que les he estado diciendo de por qué volvieron los apagones, les recomiendo este artículo, está en mi blog. Y si quieren lo pueden tocar aquí y está inmediatamente en Diario Libre, aquí por qué volvieron los apagones, lo pueden encontrar ahí también lo que es ese artículo. Y aquí en el blog tiene la ventaja de que además de tener el acceso a pues el artículo en Diario Libre, si lo quieren leer allí, pues aquí tienen los links. Miren el reto de generación eléctrica de Abinader, donde yo les digo lo que se necesitaba. En los años 24 y 25 habrá una crisis de generación eléctrica, se incrementarán los apagones, a menos que el gobierno acelere la instalación de nueva y eficiente generación de electricidad. Eso se lo dije en el 2 de agosto del 21. Luego, el 5 de agosto del 21, en la ruta óptima de expansión de la generación, le dije que la necesidad de instalar un ciclo combinado de 450 megawatts a gas natural para evitar un incremento de los apagones del 2024 a 2025. Y le dije que lo instalaran en Andrés Boca Chica y esto permitiría suplir la electricidad desde el primer trimestre del año 2024. Y también aquí le dije el 14 de agosto,
se le advirtió en el artículo Los escollos de la Central Eléctrica de Manzanillo, publicado en el que dicho proyecto de generación entraría en línea a inicio del año 2026, si no había retraso significativo, lo cual era probable. ¿Qué hizo el gobierno? ¿Qué hizo ese equipo del sector eléctrico? Óiganme, algo verdaderamente terrible. Se puso a contratar a Siva Energy y Car Powership, dos empresas de generación de electricidad sumamente ineficientes, sumamente ineficientes. De eso le voy a hablar a ustedes en el próximo segmento de Tecnopol. Vámonos a la pausa.